Esta afirmación puede sonar revolucionaria, especialmente en una cultura donde nos han enseñado que la espiritualidad y la prosperidad material son caminos opuestos. Pero permíteme desafiarte hoy con una verdad, que ha sido guardada celosamente durante milenios. Los principios que han llevado al pueblo judío a prosperar durante más de 3000 años no son secretos comerciales, son secretos espirituales. Durante décadas, el mundo occidental ha promovido la falsa creencia de que para ser una persona espiritual debe renunciar a la abundancia material. Esta mentira ha mantenido a millones de personas atrapadas en la pobreza, creyendo que su lucha financiera es una virtud divina. Hoy destruiremos esta creencia limitante con la sabiduría milenaria que transformó a un pueblo nómada en los arquitectos económicos del mundo moderno. Imagina por un momento a Sara, una mujer de 45 años que vive en Medellín. Durante años ha trabajado incansablemente en un empleo que apenas le permite llegar a fin de mes. Cada noche, mientras cuenta las monedas para el transporte del día siguiente, se pregunta ¿por qué? A pesar de sus oraciones y su fe inquebrantable, la abundancia parece esquivarla como agua entre los dedos. Sara representa a millones de mujeres latinoamericanas que han sido condicionadas a creer que la humildad económica es sinónimo de pureza espiritual. Pero la historia de Sara está a punto de cambiar, porque en las próximas horas descubrirás los 4 pilares fundamentales que han sostenido la prosperidad judía durante milenios. Estos no son simples estrategias de negocios, son principios espirituales profundos que, cuando se comprenden y aplican correctamente, transforman no solo tu situación financiera, sino tu relación completa con la abundancia universal. El primer gran secreto que debemos revelar está enraizado en el concepto judío de Tikkun Olam, que significa reparar el mundo. En la tradición judía, la riqueza no es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir con tu propósito divino en la tierra. Esta perspectiva revolucionaria cambia completamente la energía con la que te acercas a los negocios y al dinero. La mayoría de las personas abordan el dinero desde el miedo y la escasez. Piensan, ¿cómo puedo obtener más para mí? Pero la mentalidad judía tradicional pregunta, ¿cómo puedo crear valor que beneficie a otros mientras cumplo mi misión divina? Esta diferencia sutil pero profunda en la perspectiva es lo que separa a quienes luchan perpetuamente de quienes florecen en abundancia. Regresemos a Sara por un momento. Durante años, ella había estado buscando trabajos mejor remunerados, enviando currículums, compitiendo con otros por las mismas posiciones limitadas. Su enfoque estaba centrado en la obtención, en tomar algo del mundo exterior. Pero cuando Sara descubrió el principio de Tikkun Olam, todo cambió. En lugar de buscar qué podía obtener, comenzó a preguntarse, ¿qué don único tengo que puede servir a otros? Sara recordó que desde pequeña tenía un talento especial para organizar espacios y ayudar a las personas a encontrar claridad en el caos. Durante años había ayudado gratuitamente a amigas y familiares a reorganizar sus hogares, siempre con resultados transformadores que iban más allá de lo meramente estético. Las personas se sentían renovadas, con más energía y claridad mental después de sus intervenciones. Aplicando el principio de Tikkun Olam, Sara entendió que su don no era casualidad, era su manera específica de reparar una pequeña parte del mundo. El desorden externo refleja y perpetúa el caos interno. Al ayudar a las personas a crear armonía en sus espacios físicos, Sara estaba facilitando su armonía espiritual y emocional. Este descubrimiento la llevó al primer negocio infalible, el negocio de la transformación de espacios con propósito espiritual. En la Kabbalah, cada objeto físico tiene una chispa divina atrapada dentro de él. Cuando organizamos y armonizamos nuestro entorno físico con intención consciente, liberamos estas chispas y elevamos la vibración energética del espacio. Este concepto, conocido como birur o purificación, convierte el simple acto de organizar en una práctica espiritual profunda. Sara comenzó a ofrecer sus servicios no como simple organización, sino como transformación energética de espacios. Su enfoque único
Combinaba principios de Feng Shui, numerología judía y psicología del espacio. No solo reorganizaba objetos, creaba santuarios personales que reflejaban la esencia más elevada de cada cliente. Su primer cliente fue su vecina Elena, quien había estado pasando por una depresión profunda después de un divorcio difícil. El apartamento de Elena reflejaba su estado emocional: ropa amontonada, facturas sin pagar esparcidas por todas partes, fotografías del matrimonio fallido, aún colgando en las paredes como recordatorios dolorosos del pasado. Sara no se limitó a doblar ropa y tirar papeles. Comenzó con una ceremonia de limpieza energética, quemando salvia y pronunciando una bendición hebrea para liberar las energías estancadas. Luego, trabajaron juntas para identificar qué objetos llevaban memorias que Elena estaba lista para liberar y cuáles representaban aspectos de sí misma que quería nutrir hacia el futuro. El proceso tomó 3 días completos. Cada gaveta que organizaban venía acompañada de conversaciones profundas sobre valores, sueños y la visión que Elena tenía para su nueva vida. Sara incorporó elementos de la gematría judía, la ciencia de los números sagrados, para determinar las mejores ubicaciones para diferentes objetos según su significado numerológico. Cuando terminaron, la transformación era innegable. Elena no solo tenía un espacio bellamente organizado, tenía un hogar que respiraba posibilidades. Más importante aún, el proceso había catalizado una transformación interna profunda. Elena se sentía lista para escribir el próximo capítulo de su vida. En una cultura donde el boca a boca es oro, las noticias del trabajo de Sara se esparcieron rápidamente, pero ella no se conformó con el crecimiento orgánico. Aplicando otro principio judío fundamental, quejila o comunidad, Sara desarrolló un sistema de referidos que beneficiaba tanto a sus clientes como a quienes los refería. En la tradición judía, el concepto de comunidad va mucho más allá de la simple proximidad geográfica. Una quejila verdadera es un ecosistema de apoyo mutuo donde el éxito de uno contribuye al bienestar de todos. Sara creó lo que llamó su círculo de transformación, una red de mujeres comprometidas con su crecimiento personal y la elevación colectiva. Cada cliente que Sara atendía recibía no solo el servicio de transformación de espacio, sino una membresía en el círculo de transformación. Este círculo se reunía mensualmente para compartir experiencias, apoyarse mutuamente en sus procesos de crecimiento y, naturalmente, referir los servicios de Sara a otras mujeres que podrían beneficiarse. Pero aquí está la genialidad del sistema basado en principios espirituales. Sara no pagaba comisiones monetarias por referidos. En su lugar, había creado un sistema de bendiciones circulares donde cada referido exitoso resultaba en una sesión de transformación gratuita para quien había hecho la referencia. Esto significaba que las mujeres en su círculo podían regalar transformaciones a amigas o familiares que quizás no podían pagar el servicio completo. Este enfoque, basado en el concepto judío de tzedaká, justicia, caridad, creó un momentum imparable. Las mujeres no solo referían porque querían algo gratis, referían porque el acto mismo de dar se había convertido en parte de su práctica espiritual personal. Estaban participando en la reparación del mundo, una referencia a la vez. En 6 meses, Sara había transformado su situación financiera completamente, pero más importante que el dinero era la transformación personal que había experimentado. Al alinear su trabajo con su propósito espiritual, había encontrado una fuente de energía y satisfacción que nunca antes había experimentado. Levantarse cada mañana era un acto de celebración, no de resistencia. Sin embargo, Sara pronto se dio cuenta de que había alcanzado el límite de lo que podía hacer como persona individual. Aquí es donde entra en juego el segundo negocio infalible, basado en el principio judío de limud o aprendizaje continuo. En la tradición judía, el conocimiento no es para ser acaparado, es para ser compartido y expandido. Un verdadero maestro es aquel que capacita a otros para que superen sus propios logros.
Sara entendió que para impactar verdaderamente al mundo necesitaba multiplicar su capacidad a través de otros. Fue así como nació su Academia de Transformación Energética. Pero esta no era una escuela común. Sara había estudiado los métodos de enseñanza del Beit Midrash, las casas de estudio judías tradicionales, donde el aprendizaje es un proceso comunitario y participativo, no una transmisión unidireccional de información. Su academia funcionaba bajo el principio de Chavruta, el sistema de estudio en parejas que ha mantenido viva la sabiduría judía durante milenios. Cada estudiante era emparejado con otro para trabajar juntos, cuestionarse mutuamente y profundizar en los conceptos a través del diálogo activo. El currículo de Sara combinaba elementos prácticos de organización con enseñanzas profundas sobre energía, numerología cabalística, psicología del espacio y desarrollo personal. Pero lo revolucionario de su enfoque era que cada estudiante comenzaba a practicar desde el primer día, aplicando lo aprendido en sus propias vidas y en las de voluntarios de la comunidad. Las estudiantes no solo aprendían técnicas, se transformaban a sí mismas en el proceso. Sara había entendido algo fundamental: no puedes dar lo que no tienes. Para ser verdaderas facilitadoras de transformación, sus estudiantes necesitaban experimentar su propia metamorfosis profunda primero. El programa duraba 9 meses, un periodo simbólicamente significativo que representaba un proceso completo de gestación y nacimiento. Durante este tiempo, las estudiantes no solo dominaban las técnicas, sino que desarrollaban la presencia, la intuición y la conexión espiritual necesarias para facilitar transformaciones auténticas en otros. Sara aplicó otro principio judío revolucionario, Makloket Lashem Shamayim, o controversia por el bien del cielo. En lugar de crear un sistema rígido donde todas sus estudiantes replicaran exactamente sus métodos, Sara fomentaba que cada una desarrollara su propia expresión única de los principios fundamentales. Algunas estudiantes gravitaban hacia la integración de elementos artísticos en su trabajo, creando espacios que eran verdaderas obras de arte funcional. Otras se especializaron en trabajar con familias en transición, ayudando a crear armonía durante mudanzas, divorcios o pérdidas. Algunas desarrollaron expertise en espacios de negocios aplicando principios espirituales a oficinas y locales comerciales. A medida que sus graduadas comenzaron a prosperar, algo hermoso emergió naturalmente. Sin que Sara lo planificara, se formó una red de apoyo y referencia mutua entre todas las profesionales que había entrenado. Este fenómeno, conocido en la tradición judía como arbut o responsabilidad mutua, había creado un ecosistema próspero donde el éxito individual contribuía al éxito colectivo. La academia se convirtió en la principal fuente de ingresos de Sara, generando más en un mes de lo que antes ganaba en un año completo. Pero nuevamente, el dinero era solo un subproducto de algo más profundo. Estaba cumpliendo su propósito de reparar el mundo al capacitar a otras mujeres para que hicieran lo mismo. Sara pronto se enfrentó a un nuevo desafío. La demanda por entrenamientos había crecido más allá de su capacidad para enseñar presencialmente. Mujeres de toda América Latina querían acceder a su metodología, pero las limitaciones geográficas y económicas hacían imposible para muchas asistir a sus programas presenciales. Aquí es donde entra el tercer negocio infalible, basado en el principio judío de Olam Haba, que se refiere tanto al mundo venidero como a la capacidad de crear sistemas que trasciendan las limitaciones del tiempo y el espacio. Los sabios judíos siempre han entendido que la verdadera sabiduría debe ser preservada y transmitida de maneras que sobrevivan a las generaciones. Esto llevó al desarrollo de sistemas sofisticados para codificar, preservar y transmitir conocimiento a través del tiempo y el espacio. Sara aplicó estos principios para crear su Universidad Digital de Transformación Energética. Pero esta no era una simple colección de vídeos pregrabados. Había estudiado cómo las yeshivot academias religiosas judías utilizaban textos escritos
para facilitar experiencias de aprendizaje profundas y transformadoras, y aplicó estos métodos al mundo digital. Su plataforma digital incorporaba elementos interactivos que simulaban la experiencia de Chabruta, estudio en parejas. Las estudiantes eran conectadas con compañeras de estudio virtuales con quienes trabajaban a través de ejercicios, se cuestionaban mutuamente sobre los conceptos y se apoyaban en sus procesos de transformación personal. Cada módulo del programa incluía no solo instrucción teórica, sino experiencias prácticas diseñadas para facilitar insights profundos. Sara había incorporado elementos de meditación, visualización guiada y ejercicios de autorreflexión basados en técnicas cabalísticas de autoconocimiento. Lo verdaderamente revolucionario de su enfoque era la integración del concepto judío de teshuvá o retorno, transformación. Cada estudiante era guiada a través de un proceso profundo de autoexamen y rectificación personal como parte integral de su formación profesional. La plataforma incluía herramientas para que las estudiantes documentaran su propio proceso de transformación personal, creando un diario digital que se convertía tanto en evidencia de su crecimiento como en una herramienta para ayudar a futuros clientes que pasaran por procesos similares. Sara también integró elementos de Hitbodedut, la práctica judía de meditación solitaria y autoexamen. Cada módulo incluía periodos de reflexión silenciosa donde las estudiantes se conectaban consigo mismas para integrar lo aprendido a nivel visceral, no solo intelectual. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Mujeres de México hasta Argentina se inscribían en sus programas digitales, pero lo más emocionante era la calidad de las transformaciones que estaban ocurriendo. Sin la presión de completar el programa en un tiempo específico, las estudiantes podían trabajar a su propio ritmo, algunos módulos más profundamente que otros, según sus necesidades particulares. La plataforma digital de Sara se convirtió en una fuente de ingresos pasivos significativos, pero más importante aún, estaba impactando vidas a una escala que nunca había imaginado posible. Cada mes recibía testimonios de mujeres que habían transformado no solo sus situaciones financieras, sino sus relaciones familiares, su autoestima y su sentido de propósito en la vida. Fue durante una de sus sesiones de mentoría grupal que Sara recibió la inspiración para el cuarto y más poderoso de los negocios infalibles. Una de sus estudiantes, Carmen de Bogotá, compartió cómo había aplicado los principios aprendidos para transformar no solo espacios físicos, sino dinámicas familiares completas. Carmen había comenzado trabajando con la habitación de su hijo adolescente, quien había estado luchando con depresión y bajo rendimiento escolar. Aplicando los principios de Birur, purificación de chispas divinas, había ayudado a su hijo a identificar qué elementos en su espacio físico representaban aspectos de sí mismo que quería liberar versus aquellos que quería nutrir. El proceso había llevado a conversaciones profundas entre madre e hijo que nunca antes habían tenido. A medida que reorganizaban el espacio físico, también estaban reorganizando su relación emocional. El hijo comenzó a compartir miedos, sueños y frustraciones que había mantenido guardados durante años. Cuando Carmen compartió esta experiencia en la sesión grupal, Sara inmediatamente reconoció las implicaciones. Había encontrado el cuarto pilar, la transformación sistémica basada en el concepto judío de Shalom Bayit, o paz del hogar. Shalom Bayit es uno de los conceptos más sagrados en la tradición judía. Se refiere a la armonía completa dentro del hogar. No solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de amor, respeto mutuo, comunicación auténtica y apoyo incondicional entre todos los miembros de la familia. Sara entendió que había estado trabajando con individuos y espacios, pero el verdadero potencial transformador estaba en trabajar con sistemas familiares completos. Una familia armoniosa crea individuos equilibrados, quienes a su vez contribuyen a comunidades saludables. Fue así como nació su programa de transformación familiar integral. Este programa combinaba todos los elementos que había desarrollado: transformación de espacios, desarrollo personal, principios espirituales.
pero los aplicaba al contexto del sistema familiar como unidad cohesiva. El programa comenzaba con una evaluación profunda de la dinámica familiar actual. Sara había desarrollado herramientas basadas en principios sistémicos judíos para identificar patrones de comunicación, roles familiares, valores compartidos y áreas de desconexión o conflicto. Pero en lugar de enfocarse en los problemas, el enfoque era identificar las chispas divinas únicas de cada miembro de la familia y crear un entorno que permitiera que estas chispas brillaran individual y colectivamente. El proceso incluía transformación física de los espacios comunes para que apoyaran la comunicación y conexión familiar, pero también incluía el desarrollo de rituales familiares nuevos, sistemas de comunicación más efectivos y prácticas espirituales compartidas que fortalecieran los vínculos familiares. Sara integró elementos del Shabbat familiar, adaptado para familias no necesariamente judías, pero interesadas en crear espacios sagrados de conexión regular. Estos momentos sagrados familiares se convertían en oasis semanales de paz, reflexión y conexión profunda en medio de las demandas del mundo moderno. Uno de los elementos más poderosos del programa era la aplicación del concepto de teshuvá o retorno a nivel familiar. Esto implicaba espacios seguros para que los miembros de la familia pudieran reconocer errores pasados, pedir perdón genuino y comprometerse con patrones nuevos y más saludables de interacción. La respuesta a este programa fue extraordinaria. Las familias que participaban no solo resolvían problemas específicos, desarrollaban una capacidad nueva para navegar futuros desafíos con amor, sabiduría y unidad. Los testimonios eran abrumadoramente positivos. Matrimonios al borde del divorcio redescubrían su amor y propósito compartido. Adolescentes rebeldes se convertían en colaboradores entusiastas en la visión familiar. Abuelos se sentían nuevamente valorados e integrados como fuentes de sabiduría y amor. El programa familiar se convirtió en su oferta más exclusiva y mejor remunerada, pero también la más gratificante personalmente. Trabajar con familias completas requería más tiempo y energía, pero los resultados eran exponencialmente más impactantes. A medida que su trabajo se expandía, Sara enfrentó un nuevo conjunto de desafíos. La demanda por sus servicios había crecido mucho más allá de lo que podía manejar personalmente. Necesitaba encontrar maneras de escalar su impacto sin perder la profundidad y autenticidad que hacían su trabajo tan efectivo. La respuesta vino a través de un principio judío profundo, Zikui Harrabim, o el mérito de beneficiar a las masas. Este concepto enseña que cuando facilitas el crecimiento espiritual de otros, recibes una bendición especial que multiplica tu propia capacidad de impacto. Sara desarrolló un programa de maestras certificadas que seleccionaba a las graduadas más exitosas y dedicadas de sus programas anteriores para un entrenamiento intensivo adicional. Este programa no solo las preparaba para replicar todos los métodos de Sara, sino para desarrollar sus propias innovaciones y adaptaciones. Cada maestra certificada recibía licencia para enseñar todos los programas de Sara en su región, pero también era animada a desarrollar especializaciones únicas basadas en las necesidades específicas de su área geográfica y cultural. El programa de maestras certificadas incluía no solo entrenamiento técnico, sino desarrollo personal profundo y mentoría empresarial continua. Sara entendía que para ser verdaderamente efectivas, estas maestras necesitaban estar completamente alineadas con los principios que enseñaban. En 2 años, Sara tenía maestras certificadas trabajando en 15 países diferentes, cada una impactando cientos de vidas en su región. El movimiento de transformación que había comenzado con su propio proceso personal se había convertido en una red internacional de mujeres dedicadas a sanar y elevar a sus comunidades. El principio de Tzedaká se había convertido en parte integral del modelo de negocio. La abundancia fluía en círculos cada vez más amplios, tocando vidas que nunca habrían sido alcanzadas a través de enfoques comerciales tradicionales. Sara
Se dio cuenta de que había descubierto algo más profundo que 4 negocios infalibles. Había desenterrado principios espirituales que, cuando se aplicaban con integridad y propósito claro, creaban ecosistemas de prosperidad que se sustentaban y expandían naturalmente. Cada uno de los 4 negocios que había desarrollado representaba una aplicación diferente de los mismos principios fundamentales judíos. Estos principios podían aplicarse a virtualmente cualquier campo o industria con resultados similares. Lo que hacía estos negocios infalibles no era alguna fórmula mágica o estrategia secreta. Era la alineación profunda entre propósito espiritual y acción práctica. Cuando tu trabajo se convierte en una expresión de tu llamado divino para reparar el mundo, el universo mismo conspira para apoyar tu éxito. Sara había aprendido que la verdadera abundancia no viene de tomar algo del mundo, sino de dar algo al mundo. Mientras más valor auténtico creaba para otros, más abundancia fluía hacia ella. Esta no era una coincidencia, era una ley espiritual tan confiable como la ley de gravedad. Los principios fundamentales son universales. 1. Tikkun Olam, reparar el mundo, transforma el trabajo de una actividad extractiva a una actividad contributiva. Cuando tu enfoque cambia de qué puedo obtener a qué puedo dar, automáticamente te alineas con las fuerzas creadoras del universo. 2. Kahila, comunidad, reconoce que la verdadera prosperidad es siempre colectiva. En un mundo interconectado, el éxito individual sostenible debe contribuir al bienestar de la comunidad entera. 3. Limmud, aprendizaje continuo, asegura que el crecimiento nunca se detenga. En la tradición judía, incluso los sabios más grandes continúan siendo estudiantes hasta el día de su muerte. La humildad intelectual mantiene abiertos los canales para nueva sabiduría y oportunidades. 4. Olam Haba, mundo venidero, expande la perspectiva más allá de ganancias inmediatas hacia impacto duradero. Las decisiones se evalúan no solo por sus beneficios presentes, sino por su contribución al bienestar de futuras generaciones. 5. Shalom Bayit, paz del hogar, reconoce que la armonía externa comienza con armonía interna. Un negocio construido sobre relaciones disfuncionales o valores contradictorios eventualmente se colapsa. 6. Zikui Harabim, beneficiar a las masas, entiende que el impacto verdadero viene de capacitar a otros para que se conviertan en multiplicadores de bendiciones en sus propias esferas de influencia. A medida que reflexionaba sobre su viaje, Sara reconocía que cada desafío que había enfrentado había sido una oportunidad para profundizar su comprensión y aplicación de estos principios. Los obstáculos no habían sido problemas a resolver, sino maestros disfrazados que la habían forzado a crecer en sabiduría, compasión y habilidad. Después de años de aplicar estos principios, Sara podía ver claramente que los resultados externos, el dinero, el reconocimiento, el impacto, eran secundarios a la transformación interna que había experimentado. Se había convertido en una persona más sabia, más compasiva, más conectada con su propósito y más capaz de contribuir al bienestar de otros. Esta transformación interna era el verdadero tesoro, más valioso que cualquier ganancia material. Y paradójicamente, era esta transformación interna la que había hecho posibles todas las ganancias externas. Sara había aprendido que cuando te alineas completamente con tu propósito divino, el universo reorganiza las circunstancias para apoyar tu misión. Oportunidades aparecen de la nada, las personas correctas llegan en el momento perfecto y recursos se materializan exactamente cuando son necesarios. La experiencia de Sara también había demostrado que la aplicación de principios espirituales a los negocios no requiere sacrificar la rentabilidad. De hecho, había descubierto lo opuesto. Los negocios basados en principios espirituales sólidos tienden a ser más rentables a largo plazo porque están construidos sobre fundamentos más estables. La confianza que sus clientes tenían en ella no se basaba solo en su competencia técnica, sino en su integridad y autenticidad. Sabían que Sara no estaba tratando de venderles algo,
estaba compartiendo algo que había transformado su propia vida. El proceso no había sido fácil. Aplicar principios espirituales en un mundo material requiere disciplina, paciencia y fe inquebrantable. Hubo momentos de duda, períodos de frustración y situaciones que probaron su compromiso con estos valores. Sara había tenido que superar condicionamientos culturales profundos que enseñan que el dinero es espiritualmente corrupto o que la espiritualidad requiere pobreza material. Había tenido que desaprender muchas creencias limitantes antes de poder encarnar una nueva síntesis. El proceso había incluido trabajo terapéutico profundo para sanar heridas emocionales relacionadas con dinero, poder y éxito. Como muchas mujeres de su generación, había internalizado mensajes contradictorios sobre lo que era apropiado o seguro para ella desear y lograr. Trabajando con una terapeuta especializada en traumas intergeneracionales, Sara había descubierto que muchas de sus creencias limitantes sobre dinero y éxito provenían de experiencias traumáticas de generaciones anteriores que habían sido transmitidas inconscientemente a través de su linaje familiar. Sus bisabuelos habían vivido revoluciones y guerras donde la riqueza visible había sido peligrosa. Sus abuelos habían sobrevivido la Gran Depresión desarrollando una mentalidad de escasez extrema. Sus padres habían crecido en una época donde las mujeres ambiciosas eran socialmente castigadas. Todas estas experiencias históricas habían creado patrones inconscientes de sabotaje que emergían justo cuando Sara comenzaba a experimentar éxito significativo. Sin sanear estos patrones, habría sido imposible sostener el nivel de prosperidad que estaba creando. El proceso de sanación había incluido ceremonias de liberación donde Sara honraba conscientemente las luchas de sus ancestros mientras se daba permiso para crear una realidad diferente. Había tenido que perdonar generaciones de limitaciones para poder acceder a su propio potencial ilimitado. Esta sanación no era solo personal, era transgeneracional. Al romper patrones ancestrales de limitación, Sara estaba creando nuevas posibilidades no solo para sí misma, sino para las generaciones futuras de su linaje. Su hija, que ahora tenía 15 años, estaba creciendo con un modelo completamente diferente de lo que era posible para una mujer. Veía a su madre como una empresaria exitosa, una líder espiritual respetada y una contribuyente significativa al bienestar comunitario. Desarrollar esta presencia auténtica había requerido años de práctica espiritual disciplinada. Sara había establecido rutinas diarias que la mantenían conectada con los principios más profundos que enseñaba. Cada mañana comenzaba con una hora de meditación y estudio de textos sagrados. Esta práctica la centraba en propósito y la conectaba con la fuente de sabiduría que nutría todo su trabajo. Durante el día, mantenía prácticas de mindfulness que la ayudaban a permanecer presente y receptiva a la guía intuitiva. Había aprendido a distinguir entre la voz de su ego ansioso y la voz de su sabiduría más profunda. Las noches las dedicaba a reflexión y gratitud, revisando el día para identificar lecciones aprendidas y bendiciones recibidas. Esta práctica cultivaba la humildad y la perspectiva que eran esenciales para su trabajo. Semanalmente tomaba tiempo para retiro personal, alejándose de todas las responsabilidades para reconectarse consigo misma y clarificar su dirección. Estos retiros habían sido cruciales para mantener la claridad y prevenir el agotamiento. Sara había aprendido que liderar desde un lugar auténtico requiere mantenimiento constante de tu conexión con tu fuente de sabiduría y propósito. Sin esta conexión, incluso los métodos más poderosos se vuelven técnicas vacías. Sus prácticas espirituales no eran obligaciones pesadas, se habían convertido en fuentes de gozo y renovación que esperaba con anticipación. Nutrir su vida interior había enriquecido cada aspecto de su experiencia externa. Esta integración de práctica espiritual con vida práctica había demostrado que no es necesario elegir entre éxito mundano y crecimiento espiritual. De hecho, cada uno potencia al otro cuando se abordan desde perspectiva correcta. Su éxito material le había proporcionado libertad y recursos para profundizar su práctica espiritual. Su práctica espiritual le había proporcionado sabiduría y equilibrio
para manejar el éxito material responsablemente. Esta síntesis había creado un ciclo virtuoso de crecimiento que continuaba expandiéndose. Mientras más exitosa se volvía externamente, más disciplinada se volvía internamente. Mientras más profunda se volvía espiritualmente, más efectiva se volvía prácticamente. Sara había llegado a entender que esta síntesis era el verdadero secreto de la prosperidad judía tradicional. No era sólo aplicación inteligente de principios de negocios, era integración completa de vida material y espiritual bajo principios unificadores. Esta integración había sido posible porque la tradición judía nunca había aceptado la falsa dicotomía entre sagrado y secular. Todo aspecto de la vida, incluyendo los negocios, era visto como oportunidad para servicio divino cuando se abordaba con intención correcta. Esta perspectiva había liberado a Sara de la culpa y conflicto interno que muchas personas espirituales experimentan sobre dinero y éxito. Había llegado a ver su prosperidad como evidencia de su alineación con principios universales, no como traición a valores espirituales. Al mismo tiempo, su espiritualidad había protegido su prosperidad de convertirse en materialismo vacío. El dinero era un medio para cumplir propósito, no un fin en sí mismo. Esta claridad de propósito había guiado todas sus decisiones financieras importantes. Sara invertía en oportunidades que alineaban con sus valores y declinaba ofertas lucrativas que comprometían su integridad. Había desarrollado criterios claros para evaluar oportunidades. ¿Esto contribuye a reparar el mundo? ¿Esto honra mi propósito auténtico? ¿Esto fortalece o debilita mi carácter? ¿Esto beneficia solo a mí o también a otros? Estas preguntas habían funcionado como filtros que la protegían de distracciones atractivas y la mantenían enfocada en oportunidades que verdaderamente alineaban con su misión. La disciplina de aplicar estos criterios consistentemente había construido confianza profunda en su capacidad de tomar decisiones sabias. Sara había desarrollado intuición refinada para reconocer oportunidades auténticas versus tentaciones destructivas. Había aprendido que cuando permaneces fiel a tus principios, el universo eventualmente te presenta oportunidades que alinean perfectamente con tus valores. La paciencia y la integridad siempre son recompensadas, aunque no siempre inmediatamente. Esta confianza en el proceso había dado a Sara serenidad profunda incluso durante periodos de incertidumbre. Sabía que mientras permaneciera alineada con sus principios más profundos, el camino correcto eventualmente se revelaría. Esta serenidad se había convertido en una de sus cualidades de liderazgo más poderosas. En un mundo lleno de ansiedad y prisa, las personas gravitaban hacia su calma y confianza tranquila. Clientes, estudiantes y colaboradores encontraban en Sara un refugio de paz en medio de sus propias turbulencias. Su presencia les recordaba que era posible navegar desafíos complejos con gracia y sabiduría. Este impacto iba más allá de cualquier técnica específica que enseñara. Sara había aprendido que quien eres es más poderoso que lo que haces. La transformación auténtica ocurre a través de transmisión de presencia, no solo información. Su comprensión de este principio había influenciado profundamente cómo estructuraba sus programas de entrenamiento. Incluía mucho tiempo para que los estudiantes desarrollaran su propia presencia auténtica, no solo habilidades técnicas. Sara había llegado a entender que el verdadero carisma no viene de ego inflado, sino de ego transparente que permite que la luz interior brille sin obstáculos. Mientras menos ego había en el camino, más poder auténtico podía fluir. Esta comprensión había transformado su enfoque hacia el liderazgo. En lugar de tratar de impresionar o controlar, se enfocaba en servir y empoderar. Había descubierto que el poder verdadero viene de dar poder a otros. Sus estudiantes y colaboradores se sentían elevados y empoderados en su presencia, no disminuidos o inseguros. Sara había maestrado el arte de brillar intensamente mientras simultáneamente ayudaba a otros a descubrir su propia luz. Esta capacidad de empoderar a otros había sido clave para el crecimiento sostenible de su movimiento. En lugar de crear dependencia, cultivaba independencia. En lugar de formar seguidores, desarrollaba líderes.
Cada maestra certificada eventualmente superaba a Sara en algún aspecto específico de su especialización. Esto no amenazaba a Sara, la llenaba de orgullo parental. Había logrado el sueño de todo maestro auténtico, ser superada por sus estudiantes. Esta disposición para ser superada había liberado potencial ilimitado en su red. Nadie se sentía limitado por lo que Sara había logrado. Todos se sentían inspirados a explorar qué más era posible. Sara había aprendido que cuando compartes poder generosamente, regresa multiplicado. Su influencia había crecido exponencialmente precisamente porque había estado dispuesta a distribuirla libremente. Esta paradoja del liderazgo, que ganas poder dándolo, había sido una de las lecciones más profundas de su viaje. Había requerido superar instintos primitivos de acaparar y controlar. Cada decisión importante incluía la pregunta: ¿cómo puedo compartir más poder en lugar de concentrarlo? Esta filosofía había influenciado la estructura de todos sus negocios. En lugar de jerarquías rígidas, había creado redes colaborativas. En lugar de empleados dependientes, había desarrollado socios empoderados. Las personas en su organización sentían ownership genuino en la misión compartida. Esta estructura había creado lealtad profunda y motivación intrínseca que ninguna cantidad de incentivos externos podría haber comprado. Las personas estaban comprometidas porque se sentían valoradas, empoderadas y parte de algo significativo. La rotación de personal era casi inexistente, porque nadie quería dejar un ambiente donde se sentían tan respetados y realizados. Cuando ocasionalmente alguien se iba, era típicamente para expandir el movimiento a nuevas áreas, no por insatisfacción. Este modelo organizacional había demostrado que es posible crear negocios que nutren el alma humana en lugar de explotarla. Cuando las personas se sienten auténticamente valoradas, contribuyen con entusiasmo y creatividad. La productividad en la organización de Sara era extraordinariamente alta, pero no por presión o manipulación. Era alta porque las personas estaban intrínsecamente motivadas a dar lo mejor de sí mismas. Esta alta productividad había resultado en márgenes de ganancia excepcionales que permitían salarios generosos, beneficios comprensivos y inversión significativa en desarrollo personal continuo para todo el equipo. Sara había demostrado que tratar bien a las personas no es un costo, es una inversión que genera retornos extraordinarios en lealtad, productividad y satisfacción mutua. Estos resultados habían atraído la atención de escuelas de negocios y consultores organizacionales que querían estudiar y replicar su modelo. Sara había comenzado a enseñar principios de liderazgo espiritual en contextos corporativos. Este trabajo le había mostrado cuán hambrientas estaban las personas en todos los niveles organizacionales de liderazgo auténtico y propósito significativo. Ejecutivos senior confesaban sentirse vacíos a pesar de su éxito material. Sara había desarrollado programas que ayudaban a líderes empresariales a redescubrir su propósito auténtico y alinear sus organizaciones con valores más profundos. Los resultados habían sido transformacionales tanto para individuos como para organizaciones. Empresas que implementaban sus principios experimentaban aumentos significativos en satisfacción de empleados, retención de talento, lealtad de clientes y, últimamente, rentabilidad sostenible. Estos éxitos habían validado su creencia de que los principios espirituales no son idealismo impracticable, son la tecnología más sofisticada disponible para crear organizaciones prósperas y sostenibles. La demanda por este tipo de consultoría había crecido explosivamente, pero Sara había sido selectiva sobre qué organizaciones servía. Trabajaba solo con líderes genuinamente comprometidos con transformación auténtica, no con aquellos buscando técnicas superficiales para aumentar ganancias. Esta selectividad había protegido tanto su integridad como la efectividad de su trabajo. Había aprendido que los principios espirituales solo funcionan cuando se aplican con sinceridad genuina y compromiso a largo plazo. Las organizaciones que adoptaban sus métodos superficialmente
veían mejoras temporales que eventualmente se desvanecían. Solo aquellas que abrazan transformación cultural profunda experimentaban cambios duraderos. Esta realidad había reforzado la importancia de preparación interna antes de aplicación externa. Las técnicas sin transformación personal eran como medicinas tomadas por personas que continúan los comportamientos que causaron su enfermedad original. Sara había llegado a ver su trabajo como cirugía espiritual, que requería precisión, paciencia y compromiso total tanto del facilitador como del receptor. No era trabajo para quienes buscaban soluciones rápidas o cambios cosméticos. A medida que reflexionaba sobre su viaje completo, Sara podía ver claramente cómo cada fase había preparado el terreno para la siguiente. Los desafíos que había parecido obstáculos en el momento habían resultado ser escalones hacia mayor sabiduría y capacidad. Sus luchas financieras iniciales la habían motivado a buscar alternativas. Su trabajo individual había desarrollado sus habilidades básicas. Su academia había refinado su capacidad de enseñar. Su plataforma digital había expandido su alcance. Su trabajo familiar había profundizado su comprensión de sistemas. Su entrenamiento de maestras había multiplicado su impacto. Cada fase había requerido nuevas capacidades que la habían estirado más allá de su zona de comodidad anterior. Pero cada vez que había estado dispuesta a crecer, había descubierto fuerzas internas que no sabía que poseía. Sara había aprendido que el crecimiento no es un proceso lineal sino espiral. Revisitas los mismos temas a niveles más profundos, desarrollando comprensión y maestría progresivamente. Sus primeros clientes habían recibido versiones sinceras pero inmaduras de lo que ahora ofrecía con sofisticación y precisión. Pero incluso esas primeras versiones habían sido transformacionales, porque venían de un lugar auténtico de servicio. Esta realización la había liberado del perfeccionismo que a veces la paralizaba en etapas anteriores. Había entendido que no necesita ser perfecta para ser útil. Solo necesita ser auténtica y estar dispuesta a continuar creciendo. La disposición para comenzar antes de estar completamente preparada había sido crucial para su éxito. Si hubiera esperado hasta sentirse completamente competente, nunca habría comenzado. Esta mentalidad de crecimiento continuo había mantenido su trabajo fresco y en evolución. Nunca se había conformado con fórmulas estáticas, porque sabía que la vida misma está en constante evolución. Su disposición para experimentar, fallar, aprender y adaptar había sido uno de sus activos más valiosos. Había cultivado curiosidad y humildad que la mantenían abierta a nuevos insights y posibilidades. Esta apertura había traído oportunidades inesperadas y colaboraciones que habían enriquecido su trabajo de maneras que nunca habría planificado. Había aprendido a confiar en el proceso orgánico de desarrollo más que en planes rígidos. Al mismo tiempo, había mantenido claridad sobre principios fundamentales que proporcionaban continuidad y dirección en medio del cambio constante. Estos principios habían sido su brújula durante momentos de incertidumbre. La combinación de flexibilidad en métodos con firmeza en principios había creado la estabilidad dinámica que caracterizaba todo su trabajo. Podía adaptarse a circunstancias cambiantes sin perder su esencia fundamental. Esta capacidad había sido especialmente valiosa durante crisis como la pandemia global, que había requerido adaptaciones rápidas a realidades completamente nuevas. Mientras otros luchaban por sobrevivir, Sara había encontrado maneras de prosperar sirviendo necesidades emergentes. Durante el aislamiento forzoso, las personas habían enfrentado crisis existenciales profundas que habían creado demanda nueva por el tipo de trabajo transformacional que Sara ofrecía. Había respondido desarrollando programas específicamente diseñados para tiempos de crisis. Estos programas habían ayudado a miles de personas a encontrar significado, propósito y dirección durante uno de los periodos más desafiantes en décadas. Su trabajo había proporcionado anclas espirituales cuando el mundo externo se sentía completamente inestable. La crisis había demostrado la importancia de tener
fundamentos espirituales sólidos que trascienden circunstancias externas. Las personas con práctica espiritual establecida habían navegado los desafíos con mayor equilibrio y resiliencia. Esta validación había fortalecido el compromiso de Sara con enseñar principios que prepararan a las personas para cualquier circunstancia que la vida pudiera presentar. No era suficiente prosperar durante tiempos fáciles. La verdadera sabiduría se revelaba durante crisis. Sus enseñanzas habían evolucionado para incluir mayor énfasis en desarrollo de resiliencia espiritual y capacidad de adaptación. Había integrado técnicas específicas para mantener equilibrio durante turbulencia externa. Sara había llegado a entender que la verdadera prosperidad incluye la capacidad de mantener bienestar interno independientemente de circunstancias externas. Esta había sido una enseñanza central en tradiciones espirituales durante milenios. A medida que su trabajo continuaba expandiéndose globalmente, Sara había mantenido conexión profunda con las raíces locales que habían nutrido su crecimiento inicial. Nunca había olvidado a las mujeres de su propia comunidad que habían sido sus primeras estudiantes y apoyadoras. Estas mujeres se habían convertido en el círculo íntimo de sabias que la aconsejaban durante decisiones importantes. Sus perspectivas mantenían a Sara conectada con realidades cotidianas de las personas que servía. Esta conexión con la base había prevenido que su trabajo se volviera abstracto o elitista a medida que ganaba reconocimiento internacional. Siempre regresaba a la pregunta fundamental: ¿esto ayudaría a Sara de hace 10 años? Esta pregunta había guiado muchas decisiones sobre qué oportunidades perseguir y cuáles declinar. Si algo no habría sido útil para la mujer luchando que había sido, probablemente no era útil para las mujeres similares que ahora servía. Esta conexión con sus orígenes había mantenido su trabajo accesible y práctico incluso mientras crecía en sofisticación. Nunca había perdido de vista que su misión era empoderar a mujeres ordinarias para crear vidas extraordinarias. Y ahora, después de años de aplicar estos principios milenarios a su propia vida y enseñárselos a miles de otras, Sara había llegado a una comprensión que quería compartir con toda mujer que se sintiera atrapada en limitaciones que no reflejaban su verdadero potencial. Los 4 negocios infalibles que había desarrollado no eran fórmulas mágicas para hacer dinero rápido. Eran manifestaciones de principios espirituales profundos que, cuando se entienden y aplican correctamente, transforman no solo tu situación financiera, sino tu relación completa con la vida misma. El secreto judío más profundo que Sara había descubierto era que la prosperidad verdadera viene de alineamiento completo entre tu propósito espiritual y tu trabajo práctico. Cuando estas 2 dimensiones se integran, cada acción se convierte en una oración, cada día se vuelve una ceremonia sagrada y cada cliente se transforma en una oportunidad de servicio divino. Pero esta alineación requiere más que comprensión intelectual, requiere transformación personal profunda que te permita encarnar los principios que enseñas. No puedes dar lo que no tienes y no puedes guiar a otros a lugares donde tú mismo no has estado. El viaje de Sara había demostrado que cuando estás dispuesta a hacer el trabajo interno necesario para convertirte en la persona que tu visión requiere, el universo reorganiza las circunstancias para apoyar tu misión. Pero este apoyo universal viene con responsabilidades correspondientes. Mientras más éxito experimentas, mayor es tu obligación de compartir las bendiciones que has recibido. La abundancia que no fluye eventualmente se estanca y se corrompe. Sara había aprendido que el secreto para mantener abundancia es mantenerla en movimiento constante. Recibes para dar, prosperas para servir, te elevas para levantar a otros. Esta comprensión había transformado su relación con el dinero de posesión a mayordomía. No era dueña de su riqueza, era guardiana temporal responsable de usarla sabiamente para beneficiar al mundo. Había encontrado lo que cada alma humana busca: la síntesis perfecta entre quién eres auténticamente y cómo contribuyes al mundo. Esta síntesis había creado una vida de propósito, pasión y prosperidad
que antes había creído imposible. Y ahora, al compartir esta historia contigo, Sara quiere que entiendas una verdad fundamental. Los mismos principios que transformaron su vida pueden transformar la tuya. No son secretos guardados para unos pocos elegidos, son principios universales disponibles para cualquiera, con sinceridad suficiente para estudiarlos y valor suficiente para aplicarlos. Tu situación actual, sin importar qué tan desafiante pueda parecer, es simplemente tu punto de partida, no tu destino final. Los mismos principios espirituales que han guiado al pueblo judío a través de milenios de desafíos pueden guiarte hacia la vida de abundancia y propósito que tu alma anhela. Pero la transformación comienza contigo tomando la decisión consciente de alinear tu vida con principios más elevados que los que la cultura materialista moderna promueve. Comienza cuando eliges ver tu trabajo como servicio sagrado en lugar de simple supervivencia económica. Comienza cuando decides que ya no vas a aceptar la falsa creencia de que debes elegir entre éxito espiritual y material. Comienza cuando abraces la verdad de que la abundancia auténtica incluye prosperidad en todas las dimensiones de la vida, espiritual, emocional, relacional, física y financiera. Los 4 negocios infalibles que hemos explorado hoy son simplemente ejemplos de cómo estos principios pueden manifestarse en el mundo práctico. Tu expresión única será diferente porque tus dones, circunstancias y llamado son únicos. Pero los principios fundamentales son universales. Tikkun Olam, reparar el mundo; Kehila, comunidad; Limmud, aprendizaje continuo; Olam Haba, perspectiva eterna; Shalom Bayit, armonía integral; y Zikui Harrabim, beneficiar a las masas. Cuando estos principios se convierten en la fundación de tu trabajo y vida, todo cambia. No solo lo que haces, sino quién te conviertes en el proceso. No solo cuánto ganas, sino cuánto contribuyes. No solo qué logras, sino cómo impactas las vidas de otros. La invitación que tienes frente a ti no es solo aprender nuevas técnicas de negocios, es embarcarte en un viaje de transformación personal que te llevará a descubrir y expresar tu don único para reparar el mundo. Este viaje requerirá coraje para cuestionar creencias limitantes que has aceptado como verdades inmutables. Requerirá disciplina para desarrollar prácticas que te mantengan conectada con tu sabiduría más profunda. Requerirá persistencia para continuar creciendo cuando el progreso se sienta lento, pero también traerá recompensas que exceden cualquier cosa que puedas imaginar actualmente. No solo prosperidad financiera, sino la satisfacción profunda que viene de saber que tu vida está contribuyendo al bienestar de otros. No solo éxito personal, sino la alegría de ver a otros prosperar a través de tu ejemplo e influencia. El momento para comenzar no es cuando te sientas completamente preparada o cuando las circunstancias sean perfectas. El momento es ahora, donde estás, con lo que tienes. Los principios espirituales que hemos explorado pueden comenzar a transformar tu vida inmediatamente si los aplicas con sinceridad y consistencia. Comienza identificando cuál es tu manera única de reparar el mundo. ¿Qué don natural tienes que podría servir a otros si lo desarrollaras y compartieras conscientemente? ¿Qué problema observas en tu comunidad que tu experiencia y perspectiva únicas podrían ayudar a resolver? La respuesta a estas preguntas se convertirá en la semilla de tu primer negocio alineado espiritualmente. No necesitas una visión grandiosa desde el inicio. Solo necesitas dar el primer paso con intención pura y compromiso genuino. A medida que comiences a aplicar estos principios, observa qué sucede. Nota cómo se sienten diferentes las actividades cuando están motivadas por servicio en lugar de simple ganancia personal. Experimenta la energía y entusiasmo que emergen cuando tu trabajo expresa tu propósito auténtico. Permite que estos primeros éxitos te inspiren a profundizar tu comprensión y aplicación de los principios. Estudia las tradiciones de sabiduría que han preservado estas enseñanzas durante milenios. Busca mentores y maestros que encarnen los principios que quieres desarrollar.
Pero sobre todo, recuerda que la transformación auténtica toma tiempo. Los cambios más profundos y duraderos ocurren gradualmente, a través de práctica consistente, más que eventos dramáticos únicos. Sé paciente contigo misma mientras navegas este proceso. Honra tus luchas como parte necesaria del crecimiento. Celebra pequeños progresos como evidencia de que estás en el camino correcto. Y mantén siempre en mente que no estás haciendo este viaje sola. Te unes a un linaje de millones de personas que han aplicado estos principios para crear vidas de significado y contribución. Su sabiduría está disponible para guiarte, su ejemplo está ahí para inspirarte, y su éxito es prueba de que el camino que has elegido lleva a destinos extraordinarios. El mundo necesita tu contribución única. Necesita los dones que solo tú puedes ofrecer, expresados a través de la perspectiva que solo tú posees. Necesita ver otro ejemplo de lo que es posible cuando una mujer decide alinear completamente su vida con principios que trascienden limitaciones culturales temporales. Tu éxito no será solo tuyo, será una bendición para todas las mujeres que observan y se preguntan qué es posible para ellas. Tu transformación se convertirá en permiso para que otras emprendan sus propios viajes hacia la plenitud auténtica. Esta es la responsabilidad hermosa que acompaña al empoderamiento auténtico. Convertirte en un faro que ilumina el camino para otros, no a través de perfección fingida, sino a través de autenticidad valiente. No pretendiendo que el viaje es fácil, sino demostrando que vale la pena. Los secretos judíos que hemos explorado hoy no son realmente secretos, son principios eternos que han estado disponibles durante milenios para cualquiera dispuesto a estudiarlos y aplicarlos. Su poder no viene de ser esotéricos, sino de ser eternamente verdaderos. Su efectividad ha sido probada a través de miles de años de aplicación por personas en circunstancias infinitamente variadas. Han sostenido prosperidad durante imperios y crisis, en abundancia y escasez, a través de persecuciones y celebraciones. Esta durabilidad probada es tu garantía de que funcionarán para ti también si los aplicas con la misma sinceridad y compromiso que has visto en la historia de Sara. No hay nada especial sobre su circunstancia que no puedas replicar. Solo hay principios universales aplicados con determinación y fe. Tu historia de transformación está esperando ser escrita. Los principios están esperando ser aplicados. Las oportunidades están esperando ser reconocidas y aprovechadas. Lo único que falta es tu decisión de comenzar. Así que te invito ahora a tomar esa decisión. Decide que ya no vas a aceptar limitaciones que no reflejan tu verdadero potencial. Decide que vas a estudiar y aplicar principios que han demostrado crear prosperidad auténtica durante milenios. Decide que tu vida se convertirá en un experimento de lo que es posible cuando principios espirituales se aplican a desafíos prácticos. Decide que te convertirás en un ejemplo viviente para todas las mujeres en tu círculo de lo que significa vivir, alineada con tu propósito más elevado. Y cuando hayas tomado esa decisión, actúa inmediatamente. Comienza hoy identificando una manera pequeña pero específica en que puedes aplicar el principio de Tikkun Olam, reparar el mundo a través de tu trabajo o actividades. Comparte esta historia con otras mujeres que podrían beneficiarse de conocer estos principios. Suscríbete a recursos que te ayudarán a profundizar tu comprensión. Busca comunidad con otras personas comprometidas con crecimiento espiritual y servicio auténtico. Pero sobre todo, recuerda que cada momento es una oportunidad nueva para alinearte más completamente con los principios que pueden transformar no solo tu situación externa, sino tu experiencia completa de estar viva. Los secretos judíos para prosperidad infalible no son fórmulas para hacerte rica rápidamente. Son invitaciones a convertirte en la mujer más elevada que puedes ser mientras contribuyes simultáneamente al bienestar de tu comunidad y mundo. Esta síntesis de crecimiento personal y servicio social es donde encontrarás la abundancia auténtica que tu alma realmente busca. No solo dinero en el banco,
sino propósito en tu corazón. No solo éxito que impresiona a otros, sino satisfacción que nutre tu espíritu. No solo una vida buena, sino una vida grandiosa que honra tanto tu potencial individual como tu responsabilidad colectiva. Una vida que futuras generaciones recordarán como ejemplo de lo que es posible cuando una mujer decide vivir según principios que trascienden las limitaciones de su época. Tu viaje hacia esta vida extraordinaria comienza ahora, en este momento, con la decisión de ya no conformarte con menos de lo que sabes que es posible. Los principios están aquí, el momento es ahora, y el poder para transformar tu vida está en tus manos. ¿Estás lista para descubrir tu propia versión de los 4 negocios infalibles? ¿Estás preparada para aplicar secretos milenarios a tu situación contemporánea? ¿Tienes el coraje de convertirte en el ejemplo que otras mujeres necesitan ver? La respuesta está en tu corazón, donde siempre ha estado. Solo necesitas el valor de escuchar y la disciplina de actuar. Todo lo demás se desarrollará naturalmente cuando te alineas con principios que han estado esperando durante milenios para expresarse a través de tu vida única. El mundo está esperando tu contribución. Las mujeres en tu círculo están esperando tu ejemplo. Tu alma está esperando que honres el propósito que vino contigo a esta tierra. No esperes más. Comienza hoy. Da el primer paso y permite que los principios eternos que has descubierto hoy te guíen hacia la vida de abundancia auténtica, propósito claro y servicio gozoso que tu corazón sabe que es posible. Porque cuando lo hagas, no solo transformarás tu propia vida, te convertirás en parte de una cadena sagrada de mujeres que han elegido elevar el mundo a través de su ejemplo, una vida transformada a la vez. Y esa, hermana querida, es la invitación más hermosa que puedes recibir. La oportunidad de participar en la sanación y elevación del mundo, mientras simultáneamente te conviertes en la versión más magnífica de ti misma. Los secretos están revelados, los principios están claros, el camino está iluminado. El único paso que queda es el que solo tú puedes tomar, decidir que tu vida será una demostración viviente de lo que es posible cuando una mujer valiosa aplica sabiduría eterna a desafíos contemporáneos. Que tu viaje sea bendecido, que tu transformación sea profunda, que tu contribución sea significativa y que tu ejemplo inspire a innumerables otras a embarcarse en sus propios viajes hacia la abundancia auténtica y el propósito verdadero. Porque cuando te conviertes en quien estás destinada a ser, el mundo entero se beneficia. Y esa es la recompensa más dulce de todas, saber que tu prosperidad personal contribuye al bienestar colectivo de la humanidad. Ahora ve, aplica estos principios con determinación y fe, y prepárate para experimentar transformaciones que excederán incluso tus sueños más ambiciosos. Los secretos judíos para prosperidad infalible son ahora tuyos para aplicar, compartir y vivir. Que así sea, y que así comience tu nueva vida hoy mismo. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón y despertado posibilidades que antes creías imposibles, compártela inmediatamente con 3 mujeres en tu círculo que sabes que están listas para esta transformación. No guardes esta sabiduría para ti sola, permítele fluir hacia otras que la necesitan desesperadamente. Suscríbete ahora para recibir más enseñanzas que profundizarán tu comprensión de estos principios milenarios y te guiarán paso a paso hacia la implementación práctica en tu propia vida. Déjame un comentario contándome cuál de los 4 negocios infalibles resuena más profundamente contigo y cómo planeas aplicar estos principios sagrados en tu situación específica. Y recuerda, cada momento que pospongas actuar sobre esta sabiduría es un momento más que permaneces limitada por creencias que no reflejan tu verdadero potencial. Tu vida transformada está esperando al otro lado de tu decisión de comenzar. Los secretos judíos que han creado prosperidad durante milenios ahora están en tus manos. Úsalos sabiamente, compártelos generosamente y prepárate para convertirte en el ejemplo viviente de lo que es posible cuando una mujer valiente
decide alinear completamente su vida con principios que trascienden limitaciones temporales. Tu momento es ahora. Tu poder está activado. Tu destino te está llamando. ¿Responderás?